llena mi De nuevo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, dígalo. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, de tu amor. Lléname Todos juntos. de tu presencia, lléname de tu poder, de tu Llénanos, Señor, de tu gracia y de tu presencia. Amén. Amén. Pónganse cómodos, por favor. ¿Le pusimos atención a las lecturas o no? ¿Que sí o no? ¿Seguros? Oiga, yo soy sordo hoy y ustedes están hablando muy pasito. ¿Sí le pusieron atención? Sí. Ah, bueno. El tema de hoy prácticamente me voy a detener en la parte del Evangelio sobre las desilusiones. ¿Se han escuchado hablar de esta palabrita o no? La desilusión. Alcen la mano los que se han desilusionado en algún momento de su vida. Muchos. Hasta Jesús le pasó. ¿Qué es una desilusión? Una desilusión suele producirse cuando la realidad resulta diferente a lo que yo esperaba. La realidad resulta diferente a lo que yo. Ahí se produce una desilusión. Y hoy Jesús está hablando de una desilusión. ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¡Ay de ti, Besaida! ¿Está desilusionado? Una desilusión, es decir, lo que él esperaba no coincide con lo que está pasando, con la realidad. Podemos decir que es la expresión que experimenta cuando alguna cosa no responde a la expectativa que yo quería. Y entonces, por ejemplo, yo estaba esperando que ocurriera esto y resulta que ocurrió lo contrario. Que alguien haga algo que yo no esperaba que lo hiciera. Ese alguien puede ser un hijo, el esposo, la esposa, un familiar, un vecino, un amigo, y usted sufre una desilusión. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¿Cuándo se produce una desilusión? Generalmente se produce una desilusión cuando generamos expectativas sobre alguien o sobre algo. Ojo pues, ¿cuándo se genera desilusión? Cuando yo tengo expectativas sobre alguien o con alguien o sobre algo. Y entonces nos formamos ilusiones. Jesús tenía expectativas sobre una comunidad concreta. Los nombra: Cafarnaúm, Besaida, ¿y cómo se llama el otro pueblito? Corazín, un pueblito chiquitico. Como los que por allá en México, como hay un pueblo de México con un nombre bien raro. Con un nombre de esos nombres todos raros y eso. Entonces, ¿cuándo se genera la desilusión? Cuando la expectativa de lo que usted esperaba no se da. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros nos generamos muchas ilusiones, fácilmente. La imagen tiende
a ponerse en un nivel tan alto y resulta que cuando usted llega a la realidad se da cuenta de que todo lo que usted esperaba no se está concretando. Por ejemplo, las desilusiones que ustedes pusieron frente a una persona, puede ser su esposo o su esposa. ¿Recuerdan cuando le decían, te bajo la luna, te llevo a las estrellas, vamos a comprar una casita, nos vamos, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo? Y usted, ¿o no? Y usted se comenzó a ¿qué? Y comenzó a llenarse. Y uno dice, wow. Y él también comenzó a ilusionarse. Ella bien arregladita, bien peinadita, no regañaba, cuando se enojaba se quedaba callada. Él se comenzó a ¿qué? Y generamos ilusiones sobre una persona. También generamos ilusiones sobre un negocio. Usted pone un negocio. ¿Quién no empieza un negocio con una ilusión? De ahora sí, voy a salir de pobre. Y usted se comienza ¿a qué? A ilusionar. Y comienza usted a, wow, ¿cómo? No, eso me va a producir tanto. Y entonces entran así, y hay que abrir así, y comienza. Y usted comienza a ilusionarse. ¿Hasta cuándo le dura la ilusión? Hasta que le toca pagar el primer mes y no tiene un peso. Y comienza a aterrizar de la realidad. Otros, cuando viajan, por ejemplo, ¿cuánto no nos vinimos a este país con la ilusión de que íbamos a vivir mejor o no? Cruzamos ríos, enfrentamos pirañas, caimanes que les van a echar, dicen, y una cantidad de cosas, y eso, y todo por una, véngase que aquí sí. Incluso le dicen a uno, y lo digo por los que están por allá, que allá los billetes son verdes y caen de los árboles, y cuando uno vuelve a su tierra, uno más endeudado aquí. Usted que vino de por allá, ¿qué trajo? Y uno un cansancio, una cantidad de deudas, todo por una. Los que están allá, que no han venido aquí piensan que los billetes caen de los árboles, y uno, como las hojas ahora en otoño. Lo que no saben es que los árboles duran 8 meses sin hojas. Todo por una. Y comenzamos a ilusionarnos. Y ahí cuando comenzamos a ilusionarnos y comenzamos a volar la imaginación, por ejemplo, ustedes recuerden cuando tenían 10 años, querían llegar a 15 para que les hicieran a las mujeres la fiesta, ¿sí o no? A los hombres no, porque a los hombres no nos hacen nada. Pero las mujeres sí tenían la ilusión. Llegó la fiesta, se acabó la fiesta, y no es que yo ahora ya estoy grande y ya puedo salir, y comienza uno a ¿qué? A ilusionarse, y comienza y llega a los 20 años, 25 años, y comienza y sigue ilusionando, sí, es que yo voy a hacer así, voy a estudiar esto, y voy a viajar, y comienza toda una ilusión. Pero cuando llega a los 25 ya ni siquiera le han propuesto matrimonio. Llegó a los 30, ya va llegando a los 40 y nadie le ha dicho nada. Se le está acabando la. ¿Sí ven? ¿Cuándo se acaban las ilusiones? Cuando usted se enfrenta a la realidad. Cuando usted comienza a enfrentarse a la realidad. Es decir, que la ilusión es una construcción subjetiva, suya personal. Yo me la empiezo a creer y comienzo a darle ¿qué? Poder interior. Y muchas veces la ilusión no coincide con la
realidad. Por ejemplo, cuando me llaman a mí de Colombia y me preguntan en diciembre, ¡ay, tan linda que se ve la nieve! Y yo, maravillosa. Venga, ayúdame a limpiar. Y llega y me preguntan, ¿y hace mucho frío? Y a mí se me viene a la memoria este año 50 Fahrenheit bajo cero, ¿recuerdan? Que uno sacaba el dedo y ya estaba congelado. Yo le dije, venga. Y comienza la desilusión, es decir, a entregarme a la realidad. La vez pasada una de mis sobrinas, yo quiero ir a conocer la nieve, y yo, venga. Duró aquí 3 días, al 4.º día ya se quería regresar. Se le acabó La verdad es que la ilusión puede generar una emoción muy positiva, pero también se puede convertir en un gran problema. Jesús muy probablemente estaba muy motivado y ilusionado. Oiga, aquí hice muchos milagros, aquí hice tantas cosas y estaba ilusionado. Pero resulta que empezó a darse cuenta de otra realidad. Comenzó a darse cuenta de otra realidad. Y esto es lo que logramos generar cuando empezamos a ilusionarnos. Un futuro mejor, que todo va a ser maravilloso, que todo va a ser divino, que cuando se casaron, bueno, los que están casados, ¿siguen casados aquí o no? Eso, los que están casados, hacen la mano los que están casados. ¿Todavía están ilusionados o ya aterrizaron en la realidad? ¿Todavía están? ¿O no? Hey, ¿saben? Cuando uno comienza a enfrentar la realidad, es decir, la ilusión no es que sea negativo. Y quiero aclararlo porque muchas, no, entonces ilusionar no es malo. No, todo lo contrario. Cuando nos ilusionamos es bueno, pero si sé combinar la ilusión con la realidad, la ilusión con la... Y entonces por eso hay que hacer, analizar la realidad. ¿Cuál es mi? Por ejemplo, ellos analizaron la realidad que se van a ir ya de misa porque el padre está hablando mucho. Eso es una realidad. Y luego comienza, cuando nosotros comenzamos a analizar, por ejemplo, hay muchas parejas que están ilusionados en que el esposo o la esposa cambie. ¿Listo? Y se montan en esa ilusión. Pero resulta que no están haciendo absolutamente nada. No hay esfuerzo, no buscan ayuda, no buscan solucionar el problema, sino que cada día están ¿qué? Y entonces están viviendo de una, pero no están analizando la realidad. ¿Cuál es? Gritos, ultrajes, peleas. Pues esa es la realidad. Y usted está viviendo de una ilusión y así no se puede. Luego, ¿qué sucede? ¿Se puede crecer con la ilusión? Sí. Cuando una persona tiene una ilusión, se puede crecer. Ya que hemos creado, cuando usted supera una ilusión, que comienza a darse cuenta de la realidad, no se queda donde estaba. ¿Qué hace? Avanza. ¿Qué hace? Dígalo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Avanza. Una ilusión que se convirtió en una desilusión, si usted la supera, no se queda en el sitio donde estaba. Lo que hace es que avanzar. El problema está en cuando usted se quedó anclado en la dificultad y no avanza. Desde ese momento, sin duda no seremos los mismos de antes, sino que comenzamos a ¿qué? Una nueva realidad. Por ejemplo, cuando hay crisis en las parejas, que el esposo grita, que ella grita, que lo que antes se decían ahora no, ¿saben qué está sucediendo? Que están avanzando, es decir, que están madurando. Ahora sí están mostrando lo que cada uno es. Ya se acabó la ilusión. Ahora es la realidad. La realidad.
Y la realidad es que esa persona tiene dificultades, que esa persona necesita ayuda, que esa persona necesita sanar heridas, que esa persona ha sufrido situaciones que incluso usted hasta desconoce, que esa persona está triste. Esa es la realidad. Y que busque ayuda. Las cosas, cuando se convierten en desilusión y nosotros sabemos superarlas, eso se llama, y la única manera de superar una desilusión es con la fe expectante. ¿Es con la qué? ¿Con la qué? Dígalo fuerte, ¿la qué? La fe expectante. Es decir, esta es la realidad, pero yo tengo fe de que esta realidad va a cambiar. Díganlo conmigo, esta es la realidad, pero yo tengo fe que esta realidad va a ¿qué? A cambiar. Eso se llama fe expectante. Lo que no ha sucedido, pero sé que puede suceder. Y cuando usted y yo nos movemos en fe expectante, ya no estoy hablando de ilusión, estoy hablando de certeza, de seguridad. Por ejemplo, si usted está en crisis con su esposo y usted comienza un proceso de preparación, de dejarse ayudar, de buscar ayuda, tenga la fe de que no van a quedar iguales. ¿Van a qué? A mejorar. No va a cambiar la situación actual, pero después de hacer un proceso usted va a ¿qué? A mejorar. Padre, ¿eso se puede? Sí se puede. Y mucho. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos que la realidad que vivimos no la podemos cambiar. Y ¿saben? Nos desilusionamos. Y por eso escuchan frases como esta: yo me voy, yo no aguanto más esto. Pero antes de irse, ¿por qué no buscaron ayuda? Antes de irse, ¿por qué no luchó en fe expectante? Y ¿saben? Cuando usted lo hace, esa historia cambia. Pasa de una ilusión a una realidad. Pasa de una ilusión a una. Si en Tiro, en Sidón se hubieran hecho los milagros que hemos visto aquí, ay de ti. Es decir, es una realidad. Eso es una realidad. No vivamos solo de ilusiones, vivamos de la realidad que Dios quiere de nosotros, y es que seamos sus hijos. ¿Estamos? Por favor, dígale al que tiene a su lado, dígale: Jesús espera por ti. Dígaselo. Jesús espera por ti. Dígaselo otra vez: Jesús espera